tengo, que no lo puedo controlar. En realidad no lo puedo controlar porque estoy en la universidad y he tenido que venir a hacer un trabajo aquí y están haciendo un poco de mantenimiento. Así que me disculpo por el ruido externo, pero eso es lo que tenemos y vamos a tratar de hacer. Bien. Para lo que vamos a ver el día de hoy vamos a usar ese tablero y necesito ubicarme de la mejor manera para que usted vea lo que estamos haciendo. Así que me van a decir si observan, sobre todo porque tengo pilotos de diferentes clases y colores y tonalidades, y por lo tanto hay cosas que puede ver tal vez, hay cosas que no va a ver muy clara y tengo que saber, ¿no? Bien. Y si me escuchan bien. Ok. Lo que dice en el tablero se ve. Sí, pero hay que subirlo a más un chin. Sí, sí, sube la cámara. ¿Subí la pantalla? Ah, Sí, Ahí. ahora sí. bien. Ok. Entonces, así que, como le digo, me disculpan si alguien viene a interrumpir o el ruido externo porque tengo que estar pendiente del trabajo que están haciendo aquí en los laboratorios. Bien. Entonces, como decíamos, vamos a ver las 3 leyes y después vemos la teoría atómica. Todas las leyes que vamos a ver tienen que ver con experimentos o el resultado de experimentos que realizaron cuando se hicieron reacciones principalmente de combustión, es decir, reacción de cualquier elemento con oxígeno. ¿Okay? Reacción de cualquier elemento con oxígeno. Por tanto, mucho de lo que se conoció de estas leyes tiene que ver bastante con la participación de experimentos donde se tenía un recipiente cerrado, donde se ponía un metal cualquiera y se ponía a reaccionar con el oxígeno. Entonces, varios de los ejemplos que vamos a ver están en función de esa situación. Entonces, como observan, aquí le estamos dando un escenario donde se quiere comprobar exactamente la ley de conservación de la masa. Si recordamos el enunciado que alguien me dijo o me lo recuerda, decía era de que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Y en otras palabras, en cualquier reacción química, tanto lo que hay en los productos como los reactivos debe ser igual. ¿Okay? Si no, no está bien lo que dice la ley de conservación de la masa. Entonces, en este experimento se tenía mercurio y oxígeno en un recipiente cerrado y se pone a reaccionar. Antes y después. Si tampoco leen lo que escribo, me avisan porque con tanto escribidera en computadora hasta uno se le ha olvidado escribir cuando está en tablero. Bien. Entonces uno tiene una cantidad antes de la reacción, 9.26 gramos, 4 de oxígeno. Por tanto, al inicio de la reacción tengo la suma total de esas masas, que es 13.26. Si me equivoco en la suma, me avisan, por favor. Entonces, una vez que la reacción termina, se obtuvieron 10 gramos de el óxido de mercurio 2. ¿Qué sistema es ese? Óxido de mercurio 2. ¿Qué sistema es ese? El stock, ¿no? El stock. ¿Okay? ¿Cómo se escribiría óxido de mercurio 2? HGO, que se cancelan los... O. ¿Sí? Ajá. Bien. Ok. Entonces le dicen que se obtiene 10 gramos de ese señor y 3.26 gramos de solo oxígeno. Aquí no lo he indicado, pero el oxígeno cuando está en forma de gas es diatómico. ¿Okay? Vamos a ponerlo como es, en la forma correcta.
y se supone que es oxígeno gaseoso. Es 0.26 grados. Bien. Entonces, en esta sencilla ley siempre se debe comprobar que antes de la reacción y después de la reacción, las masas son iguales, independientemente de quién quede. ¿Por qué? Porque si la reacción se cumpliera estequiométricamente, solo se debe formar un solo producto. ¿Okay? Pero en ese tiempo se trabajaban con cantidades bastante grandes una de otra, pero al final se encontraba que se formaba un producto determinado, pero también se encontraba el exceso que quedaba, o sea, lo que no iba a reaccionar. ¿Okay? Y en ese tiempo no se conocía el concepto de reactivo limitante, pero ya se manejaba cuando veían el solvente. Entonces, lo único que comprobaba o comprueba esta ley es que yo puedo obtener la misma cantidad de masa antes y después, ¿okay? En función de lo que se debe producir o lo que puede sobrar. Entonces, básicamente, es exactamente eso. Yo puedo sumar lo que reacciona con lo que no reacciona para obtener una relación donde siempre se debe conservar la masa. Si usted observa que hay 13.26 y al final de la reacción debe haber 13.26, ¿ok? Por tanto, eso es lo que me dice la ley de conservación de la masa. Esta es la forma más sencilla. Después con las otras dos leyes vamos a volver a recordar cómo puedo comprobar yo si se cumple o no la ley de conservación de la masa. Bien, preguntas. Preguntas sobre ese ejemplo. Observe que nada más es sumar y verificar qué es lo que hay y qué me queda. Tan sencillo como eso. ¿Eh? Bien, preguntas, dudas. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente ley. Voy a mover un poquito para acá y mover la cámara para usar el otro pedazo del tablero. La ventaja de trabajar en la universidad es que el tablero es más grande que el que tengo en mi casa. La desventaja es que tengo que venir toda camuflajeada y estar alejado de todo el mundo. Bien. Dos. Ley de proporciones. Pregunta, ¿de quién es la ley de conservación de la masa? ¿Quién es el autor? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo encontró? ¿Quién es el autor de la ley de conservación? ¿Quién propuso? ¿Quién la postuló? ¿A quién se le da crédito de la ley de la conservación de la masa? Antoine Lavoisier. Sí, el señor Antonio es francés y hay mucho que... Es como Antonio, pero Antoine, como él es francés, él es el apellido. Está mal escrito en francés, creo. Y nosotros lo llamamos de diferente manera. Antonio Lavoisier, Antoine, a lo que sea. Bien. Son proporciones definidas o constantes. Este es del señor Joseph Proust. Joseph Proust. Bien. Profesora, disculpe, Dígame. ¿puedes subir un poco más en la pantalla de la computadora? Sí. ¿Sí? Ahí, gracias. Ok, en este caso, para este caso, vamos a usar unos ejemplos que pusimos en el blog de notas en el espacio compartido. Por eso es que no voy a ponerle el enunciado, sino que voy a colocar solo los datos, ¿ok? Si no son correctos, me avisan. ¿Sí? Pero vamos primero a explicar un poquito el ejemplo que ustedes me dieron. A unos dijeron CO2, creo que pusimos también ácido fosfórico, la última clase que otro más, NaCl. Colocamos agua. Bien. ¿Alguien me recuerda qué dice esta ley de proporciones definidas?
¿Alguien me recuerda qué dice? ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué postula? O sea, la ley de las proporciones definidas en el enunciado dice que los elementos se combinan para formar compuestos en una proporción de masa fija y definida. Bien. Esta ley establece que cuando dos o más elementos, aquí puse uno que tiene más, dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, siempre lo va a hacer en proporción definida o constante. Y como indica la definición que dijo su compañera, proporción de masa. Proporción de masa. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que hay 12 gramos de carbono combinado con 32 gramos de oxígeno para formar lo que nosotros conocemos como CO2. Aquí vemos 23 punto algo, casi 23, de sodio con 35.45 de cloro para formar cloruro de sodio. Y el agua 2.016, si bien usamos el peso del agua del hidrógeno de 1.008, con 16 gramos de oxígeno me forma agua. Entonces, siempre que se combina esta cantidad con esta cantidad, debe formarse este señor. Siempre que se combina esta cantidad con esto, se debe formar este, y así sucesivamente, y con todos los demás, o los ejemplos que pondremos aquí. Quiere decir que para todos los compuestos que nosotros conocemos, todos deben cumplir una proporción definida para que ellos se formen. Si lo vemos en función de elementos o de átomos, si lo quiere ver, yo aquí tengo un átomo de esto con dos de esto, así a la simple vista tengo 3 de este con 1 de este más 4. Tengo 1 y 1 y aquí tengo 2 a 1. ¿Okay? Entonces, en función de los átomos también podemos ver que hay una relación de átomos para formar un compuesto determinado. Entonces, eso es lo que básicamente estableció esta ley, que para cualquier compuesto que hay y que conocemos, siempre se debe cumplir esa proporción definida para que exista el elemento. ¿Okay? Que haya uno de otro y más de otro no quiere decir que no va a existir, como vamos a ver en los ejemplos, pero mínimo debe haber esa cantidad para que se forme el compuesto determinado que nosotros conocemos. ¿Okay? Bien, ahora lo vamos a ver con los ejemplos que colocamos ahí. Voy a borrar aquí. Ahí está la grabación, sí. No importa lo que borre, después en la grabación se va a ver. Bien. Entonces el primer ejemplo que colocamos, espero que sea este, si no me avisan, fue de sulfuro de hierro. Alguien revisa el blog de nota y me dice si ese es si ese fue el que puso la profesora. ¿Okay? Yo tengo hierro, o sea, el hierro se puede combinar con el azufre para formar sulfuro de hierro 2. ¿Okay? ¿Qué cantidad me dice? Vamos a ver. Ok. Alguien me busca la cantidad que puse allá, por favor. Tengo 3 ejemplos de hierro con azufre y no sé cuál fue el que puse. Alguien me verifica las cantidades para no equivocarme. ¿Es el ejemplo 2 o el ejemplo 3? El ejemplo 1. Dime la cantidad, por favor. El ejemplo 1. 4 gramos de azufre por cada 7 gramos de hierro. Perdón, ¿me repites? ¿Azufre cuánto? 4 gramos de azufre por cada 7 gramos de hierro. Eso dice el ejemplo 1. Bien. En estos problemas a ustedes le pueden dar las dos cantidades del elemento para formar el compuesto, o le pueden dar el compuesto, la cantidad total del compuesto y una de estas, y le pueden pedir esto. ¿Okay?
Bien, ¿cómo se plantea este problema? Importante que generalmente siempre se da estas leyes y uno lo asocia bastante con el concepto de mol, porque ya es el concepto más moderno, que se conoce y se trabaja mejor con concepto de mol. Lo que vamos a tratar es de trabajar en función de evitar usar la palabra mol, ¿okay? Aunque vamos a usar, por ejemplo, el valor de la masa de esto, total, o el peso atómico de esto, o el peso atómico de esto, que son cosas conocidas y que también se manejan. Bien. Entonces, generalmente, usted siempre va a tener, como dije, eso. Vamos a ponerlo así, después lo vamos a hacer con otro ejemplo. Vamos a hacerlo de varias formas para que, a ver en cuál forma usted lo entiende mejor. Bien. Si yo conozco la fórmula del compuesto, yo conozco la proporción. ¿Okay? Si yo sé cuál es la fórmula de agua, yo sé que agua es 2 a 16 de oxígeno y sé cuál es la proporción de uno y otro. Siempre que usted conozca la fórmula, usted conoce la proporción de masas que se combinan. ¿Qué quiere decir con esto la profesora? Que si yo busco una proporción o un número que me diga esa proporción, yo puedo obtenerla dividiendo hierro entre azufre o azufre entre hierro. ¿Qué es lo que decíamos que? Hay 1 a 1, pero también hay una masa de 1 con respecto a otro. ¿Okay? Bueno, lo vamos a explicar de varias formas. Si usted no lo entiende, lo volvemos a explicar. ¿Okay? No hay problema con eso. Entonces, si yo quiero esta proporción, voy a bajar un poquito. ¿Cómo yo sé qué proporción es esta? Yo me voy a una tabla periódica y ya la tabla periódica me dice que el hierro tiene una masa de 56, el peso atómico, y el azufre 32. ¿Okay? Y si usted la hace de esta forma, es solo lo inverso, 32 entre 56. Esa división le va a dar un numerito, ¿okay? Cualquiera que sea. Vamos a ver si lo tengo aquí. Bien. Hierro azufre me da 1.75. ¿Okay? Si usted lo hace al revés, esto le va a dar 0.55. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo separado para que lo veamos. Bien, ¿para qué me sirve esto? Proporción. Recuerden, si me voy muy hacia allá, me avisan porque no se va a ver en la cámara. O sea, que si no se ve todo lo que está haciendo la profesora, me avisan. Bien. Entonces, si conozco la fórmula, conozco la proporción. Con esta proporción me va a decir cuando esto se combina, cuánto se puede formar de esto. Y si se forma o no se forma. ¿Okay? Estamos diciendo que siempre que haya más o menos se va a formar. ¿Okay? Bien, pero cuánto no sabemos. Entonces, una vez que usted sabe la proporción, usted puede hacer la misma proporción aquí. O usar esta proporción, cualquiera de las dos. Bien. Entonces ahora yo voy a hacer mi proporción, usted hace su proporción en función ahora de las cantidades. Esta es la cantidad fija que le dice la fórmula. Esta es la cantidad que le está dando el problema. Por tanto, usted busca esta proporción y va a encontrar que es mayor o menor. ¿Es mayor o menor? Si usted hace la división, ¿cuánto le da? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Es 4.0 y 7.0, ¿verdad? Correcto, esta de aquí. No vamos a olvidar esta porque ya la buscamos. Ahora vamos a ver esta. Si yo hago mi proporción como aquí, esta o esta, ¿cuánto me da? Me da 0.57. ¿Qué proporción sacaste? Ajá. Para ver. ¿Ah? Exactamente. Entre 7. Oh, porque esto se escribe feo. Bien. 4 entre 7. ¿Eso te dio? 0.57. 0.57.
Observe que el número no da igual, ¿ok? Pero ese número igual no me dice que no se va a formar eso, no es cierto, ¿ok? Cuando el número no me da igual, o sea, la proporción me puede dar igual, menor o mayor, ¿ok? Ese numerito mayor, menor o igual me da cierta interpretación de que el resultado que voy a obtener si es correcto o incorrecto, ¿ok? Correcto o incorrecto. Eso ahorita se lo vamos a explicar. Bien. Lo que quiero ver es que observen que no le va a dar el mismo número y que eso es posible. Le puede dar exactamente el mismo número o le puede dar menor o le puede dar mayor. Eso es así. Entonces lo que hice hacer de esa fórmula para que vea que no siempre le va a dar exactamente el número que estamos sacando aquí con la fórmula. Bien. ¿Hasta ahí entienden lo que hemos hecho y explicado? Si alguien tiene duda, pregunte. Ok, profe, tengo una duda. Estamos viendo los dos posibles casos de las proporciones, ¿no? Tanto que sea el hierro sobre, o sea, los gramos de hierro sobre los gramos de azufre, o que sea los gramos de azufre sobre los gramos de hierro. Correcto. Y todavía no nos hemos decidido por cuál de los dos es la verdadera proporción, ¿no? Es a lo que me refiero. Bien. Esta es la proporción fija y que siempre se debe cumplir, ¿no? O es la proporción que me dice la fórmula, ¿ok? Esta es la proporción que me da. Y es cierto lo que tú dices, no es que una sea verdadera o otra sea falsa. Lo que me va a indicar a mí es que siempre ese valor numérico me va a indicar, cuando es diferente de este, me va a indicar que uno de las cantidades de esta va a ser mayor que otro, como el problema de la masa, de allá de observación de la masa. Teníamos una cantidad, pero al final hubo un sobrante. Entonces, este valor numérico que me da, si no coincide con este, que es lo que me dice la fórmula, lo que me va a decir es que siempre va a haber alguien en mayor cantidad que otro, es decir, lo que usted conoce hoy en día como reactivo en exceso. Eso es lo que me dice mayor o menor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo usted va a plantear este problema? Bien. No me gusta mucho la palabra regla de tres, pero en general a veces lo que hacemos es una regla de tres. Usted va a tener... ¿okay? Si usted hace una relación de hierro, azufre, como la estamos haciendo, hierro, azufre. ¿Okay? Puede hacer una igualdad. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que en una usted va a usar la proporción, si lo ponemos entre comillas, por decirlo, vamos a ponerlo así, real de la fórmula. Por ponerlo de alguna forma, ¿no? Y en la otra va a usar lo que le dice el problema, datos del problema. Datos experimentales, vamos a ponerlo así, para hacer una diferencia. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. Por supuesto que aquí va a haber un valor, aquí va a haber otro y otro. Entonces, debo establecer una incógnita para que no tener las 4 variables conocidas. Entonces, es una forma de plantearlo. ¿Sí? Es una forma de plantearlo. ¿Qué me va a decir aquí? Que si yo tengo aquí 56, por decir algo, y aquí 32, para que usted lo vea tangible, acá yo puedo usar o 7 o, perdón, 4 o 7 y dejo una incógnita. ¿Qué me va a decir ahí? ¿Cuánto necesito de un elemento con respecto a la cantidad del otro? ¿Sí? Entonces, es una forma de hacerlo en función de las cantidades de la información que yo tengo. ¿Sí? La cantidad de información que yo tengo. Profesora, sí, dígame. Tengo una pregunta que Sí. lo que pasa es que la compañera cuando le estaba dictando el enunciado dijo que por cada 4 gramos de azufre había 7 gramos de hierro. Correcto. Entonces me parece que, no sé, tal vez esté mal ahí, porque No, usted puso... puede ser que sí, o donde lo leímos o donde lo escribí es así, pero en realidad debería decir es que con 4 gramos de hierro reaccionan con 7 gramos de
4 de hierro reacciona con esto para formar este compuesto. Sí, ok. como lo escribí yo o como lo leyó su compañera, se interpreta que por cada 4 debe haber 7. Si yo tengo 8, debe haber 14. Y si tengo 3 veces, voy a tener 3 veces la cantidad. Sí, es cierto. Puede ser como lo escribí. ¿Ok? Sí, es cierto. ¿Alguna otra consulta? Bien, volvamos aquí, pues. Entonces, lo que le quiero dar a entender con esta relación es que si usted tiene las cantidades de los datos experimentales y tiene la fórmula, usted va a tener ya conocido 4 datos para trabajar. ¿Cómo lo va a trabajar? Es su escogencia. ¿Ok? Se hace la proporción, cuánto se cumple, si se cumple igual, ahorita vamos a ver cuando se cumple igual, cómo se interpreta. ¿Ok? Pero cuando usted ya tiene esto, toda esta información, usted tiene 1, 2, 3, 4 valores. De los 4 valores, tengo que ver cómo se relacionan uno con respecto a otro. ¿Ok? Entonces, uno va a ser en función de los datos experimentales, otro va a ser en función de los datos reales de la fórmula obtenida con la tabla periódica. ¿Ok? Así es que por eso lo colocamos de esa forma. Hasta ahí no hay ninguna duda de lo que hemos colocado aquí, la interpretación. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a plantearlo en función de lo que tenemos. Bien. Entonces, como este o cualquiera de los dos, lo que usted tiene que asegurarse es donde ponga el número, debe ir el otro dato. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere usar aquí la fórmula real y acá los experimentales, lo puede hacer. O sea, son intercambiables. Lo único es que estos dos van de la manito y estos dos van de la manito. No los puede separar y poner uno de un lado y de otro del otro lado. Es lo que quiero decir. Bien. Entonces, si establecemos 4, aquí voy a poner mi incógnita, voy a poner X, mi incógnita. De este lado voy a poner 56 y de este lado voy a poner 32. ¿Okay? Alguien dice, profesora, yo puedo usar 7 y acá pongo X. Sí, lo puede hacer. Entonces aquí en este lado es donde usted va a ver qué datos va a usar. Lo estamos haciendo como si usted escogería cualquiera. Hubiéramos empezado por buscar la respuesta correcta, pero la idea no es hacerlo bien a la primera, sino que usted haga y encuentre varias respuestas y al final sepa cuál es la correcta. ¿Ok? Bien. Entonces, usted puede buscar o hierro o azufre. Cualquiera de los dos. ¿Qué estamos buscando aquí? Bien. Primero, mis pilotos están un poquito feos. Bien. Se busca la cantidad, entre paréntesis, si usted quiere ponga masa de uno de los elementos que reaccionan con el otro. Y es que lo ponemos de esta forma. ¿Okay? Entonces, después que escribo es que me acuerdo de ponerle qué estamos haciendo para no perderlo, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es una cantidad de uno de los dos. ¿Qué escogió la profesora? Escogió buscar azufre. Yo quiero ver cuánto de azufre reacciona con hierro para formar este compuesto. Que la suma de ellos dos me debe dar eso. Bien. Por tanto, yo despejo ahí. Alguien despeja y me dice qué valor le dio numéricamente hablando. Gramos de azufre van a ser igual a ¿cuánto? Disculpe, profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Ah, sí. Gracias. Avíseme cuando tengo que bajarla, por favor. Cuando la subo, cuando bajo la cámara. Gracias. Sí. 2.3 gramos. 2.3 gramos de azufre. ¿Está bien así? Todo le dio eso, ¿no? Bien. Entonces,
me dice, ok, vamos a borrar de aquí. Vamos a borrar de aquí, ponerlo acá, un poquito para acá. Proporción 1.75. Bien. Entonces ya sabemos que con 4 gramos de hierro debe reaccionar con 2.3 de azufre. ¿Cuánto tengo de azufre? 4 de gramos, tengo 7, pero en realidad para esos 4 solo necesito 2. ¿Okay? Por tanto, si yo lo veo en función de conservación de la masa, yo solo voy a obtener 6.3 gramos de FeS. ¿Okay? Y me va a sobrar, y el exceso, o lo que sobra, ¿cuánto va a ser? ¿Y de quién? Es 4.7 del azufre. 4.7 de azúcar. 4.7 gramos de azúcar. Bien. Ok, hasta ahí alguna duda o pregunta. Si no entiende lo que se hizo. Profesora, yo sí tengo una consulta, es que no Perfecto. recuerdo bien cómo saco el exceso. Bien. Aquí el exceso nada más es restando. Teníamos 7 inicialmente, usamos 3, perdón, usamos 2.3. 7 menos esto, le dio este valor que dio su compañero. Este es el exceso. ¿Okay? Al final, al inicio tenemos 11, al final ¿cuánto debemos tener? Debemos tener 11 al final de la reacción, pero una va a ser la cantidad que realmente se produce del compuesto y otra va a ser el exceso, o sea, lo que sobra porque no reaccionó. Ok. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si usted lo hace inverso, si usa azufre, y lo podemos hacer si usted quiere, eso no hay problema. Si usa esto, va a ocurrir que para 7 gramos usted necesita mucho más de hierro, más de 4. Le va a dar la misma información, le va a decir que se forma esto y que se queda esto sin reaccionar. O sea, depende cómo lo haga, al final usted va a interpretar el resultado o el número que le dé en función de la respuesta que se le pida. Si se le pide encontrar la cantidad de compuesto que se forma, es esto. Si además le indican que busque cuánto sobra o cuánto es el exceso, va a decir esto. Y si le pregunta, ¿se cumple la ley de conservación de la masa? Usted va a ver que sumando esto más esto, le debe dar los 11 que inició. ¿Sí? Entonces no importa qué información le dé, al final usted debe saber interpretar los numeritos que le están dando. Bien, ¿preguntas o dudas? Por favor, el que no entienda, por favor, con toda libertad, pregunte y buscamos la forma de que lo entienda, ¿ok? Quiero que esto quede claro para lo que vamos a hacer ahorita. Si hay alguna duda, algo que no se entienda, me lo indica, por favor. Bien. Ok, entonces vamos a borrar esto aquí. Alguien recuerde los numeritos y lo tiene por ahí por si acaso. Recuerden, siempre usted va a buscar la cantidad de masa. Es una de las formas de buscar la cantidad de masa de uno de los elementos que reacciona con la otra cantidad o que debe reaccionar, ¿ok? Ahorita lo podemos hacer de otra forma para que usted vea, pero que llegamos a la misma respuesta. Hay varias formas de hacer este problema, pero al final la respuesta es una sola. Se puede usar así buscando la cantidad de cada uno o
usando la fórmula del compuesto. Ahorita vamos a ver la otra forma, ¿ok? Bien, vamos a borrar esto para volver a lo de la proporción que estábamos aquí y ver el numerito que nos dio. ¿Okay? Vamos a trabajar con el número que nos dio Glenda Javier, que creo que hizo el calculito y nos dio la proporción. Observen. Con esto encontrábamos que la proporción era 0.57. Si me equivoco, me avisan. ¿Okay? Pero nosotros sabemos que por la fórmula, la proporción esa que está hablando es 1. El número es menor. Profe, disculpe, ¿podría subir esto? ¿Ah? Gracias. ¿Ahora se ve? Sí, recuérdeme que no estoy bien. Entonces, esto es lo que nos dio dividiendo esto entre esto nos da esto y esto es lo que nos divide, nos da esto. Observe que dijimos que el numerito estaba menor, pero al final vemos que se formó 400 ¿qué? O perdón, 404 puntos o 6 puntos algo. 6 puntos algo. Alguien me avisa. Se formó 6 puntos algo y sobró 3, profesora. 6.3. 3.3. Y sobrante o exceso 4.7. 4.7. Okay. Observen que a pesar de que el número no coincide, siempre se formó el compuesto y algo va a sobrar. Si el número es mayor, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Okay? Ese numerito lo que me va a decir a mí, o el análisis que usted está haciendo, o debe hacer, y que le ahorre un poquito de tiempo, es quién está en exceso. ¿Ok? Antes de empezar y usted pueda hacer el cálculo numérico en menor tiempo por aspecto de un examen, por ejemplo. ¿Okay? En un examen usted tiene que ahorrar tiempo y ver cómo trabaja lo más rápido posible y no hacer muchos cálculos que al final le quiten tiempo, ¿no? Entonces este punto 57 me está diciendo a mí que este señor numéricamente es más grande. ¿Okay? Aquí me da punto 57, me está diciendo que el denominador es más grande que el numerador. ¿Okay? Entonces, de salida, a usted le va a indicar que este es el que va a usar primero porque le va a dar la respuesta de lo que se forma en realidad, ¿no? Es una forma de verla, no necesariamente tiene que ser el análisis que usted haga con los datos que le está dando, pero lo que le indico es que cuando le da este número, con respecto a lo que usted conoce, usted va a saber quién está en exceso y quién es el que está limitante, si es que lo puede ver de esa forma. ¿Okay? Si el número le da menor de 1.75, numéricamente hablando, el denominador es más grande que el numerador. Si el número le da mayor de 1.75, que va a pasar ahorita que hagamos el otro ejemplo, lo que le va a indicar es que el numerador es más grande que el denominador. Entonces, ese numerito traducido en valor numérico no le va a decir a usted si se forma o no se forma. Siempre se va a formar, pero en una cantidad que ellos vayan a reaccionar, sino que le va a indicar quién es el que está en mayor cantidad con respecto al otro. ¿Okay? ¿Quién está en exceso? Permiso. Dígame. Sí. Bueno, ¿la tienen que retirar para limpiar o...? Sí. Pero voy a tocar así como Ok. Está bien, yo cierro todo cuando termine, sí. Ok. Bien. Permiso, déjame buscar mi mascarilla porque alguien va a venir ahorita para aquí, le estoy hablando a ese señor. Bien. Entonces, lo que quiero decirles es que no importa si el número es grande, pequeño, siempre se va a formar el compuesto y alguien va a sobrar. Entonces, por supuesto que cuando usted hace la proporción y le da 1.75 exacto, lo que le va a decir es que los dos reaccionan en igual cantidad y se forma todo. Y no va a sobrar nada. Entonces,
Es la interpretación del valor numérico. ¿Okay? Por eso es que hacemos el ejercicio de buscar la proporción que nos da. No es que el número no nos sirva para nada y para qué lo hacemos, porque si siempre se va a formar, ¿para qué se hace? Sino que el número me va a indicar a mí si se usa todo lo que me da el problema o si se usa parte. Si aquí me hubiera dado 1.75, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Se forma 11 gramos porque nada más tengo que sumar esto más esto. Pero como aquí no es 1.75, tuvimos que hacer otro trabajo adicional, ¿ok? ¿Entienden lo que le estamos tratando de explicar? ¿Por qué se hace buscar proporción aunque no coincide y que vaya a ser más grande o menor? ¿Pregunta? ¿Se entiende lo que estamos tratando de explicarle? Bien. Entonces vamos a ver la otra forma de hacer el problema. ¿Okay? Bien. Como ya sabemos que podemos usar el hierro, podemos hacerlo de otra forma. Voy a poner aquí otra forma de resolver. Bien. Si nos piden buscar el compuesto, yo puedo colocar el compuesto en función de uno de los elementos. Casi es una forma de decirlo. Vamos a ver si es cierto. Bien. Bien. Usted ve que aquí estoy usando uno de los elementos. Aquí exactamente lo mismo. En un lado usted va a usar lo que dice la fórmula y en el otro lado los datos del problema que anda buscando. Voy a usar la parte al revés para que vean que se puede trabajar de las dos formas. Si usted tiene hierro con azufre, usted tiene 56 más 32. Eso le debe dar 88. 88 gramos cuando usamos 56 gramos de hierro. ¿Esa proporción se entiende? ¿De dónde salió? ¿Se entiende de dónde salió? Bien, vamos a ir pasando lista mientras la profesora habla. David Tan, ¿está presente? David. David Tan. Bien, vamos a poner, a ver si traje mi plumita para ir poniendo para ir poniendo la ausencia. Bien, sigamos, ¿eh? Vamos a ver, digamos. Otro de los presentes y así me voy dando cuenta quién está y quién no está. Madariaga Carlos. Presente. Presente. Ok, Madariaga. Benítez Holvin. Benítez. Ok, entonces. Presente, profe. No sé qué le pasa a mi micrófono que no me deja activarlo. Te quitaste del lado donde te puse ausente. Bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí esta va a ser la incógnita. Y aquí vamos a buscar, a usar 4. Porque en este caso usamos hierro y no estamos usando azufre, porque como ya hicimos el problema de la otra forma, sabemos que este es el que está en exceso, por tanto no lo puedo usar porque la respuesta que me va a dar es incorrecta. Entonces, la otra forma te permite saber es quién está en exceso y quién está limitante.
pero al final tienes que usar el limitante porque es el que te va a dar la cantidad real, ¿ok? Es el que te debe dar la cantidad real. Aquí no puedo usar 7 porque me va a dar una cantidad, pero va a ser una respuesta incorrecta, ¿ok? Por eso que estamos usando este valor. Bien, al final, ¿qué va a encontrar? Los gramos o la masa. Vamos a poner la palabra bien. Masa. Vamos a poner entre paréntesis. Gramos de esta forma. A partir de los datos del problema. Profe, baje la cámara un poquito, por favor. La cámara un poquito. Ok, gracias por avisar. ¿Ahí está bien? Sí. Bien, entonces usted resuelve esto y ¿cuánto le debe dar ahí? Le debe dar exactamente lo que le dio con la suma, 6.3 gramos. Y si no da eso, quiere decir que algo está mal hecho. Porque le debe dar exactamente lo mismo. Sí, da 6.3, profe. Bien. Entonces, esta es una forma directa de hacerlo si le piden el sulfuro de hierro 2. ¿Ok? Pero ¿cuál es el detalle? Que si usted no identifica quién es el limitante, aquí le puede dar una respuesta errónea. ¿Okay? Es decir, quién va a sobrar y quién va a reaccionar todo. Entonces le puede dar una respuesta errada. Por eso es que empezamos por el otro lado para que usted vea. Empezamos con esto para que vea que no le iba a dar igual. Segundo, usamos una cantidad, cualquiera de las dos, y vemos que uno está en exceso y otro está, se usa todo. Y al final se puede hacer de esta forma, pero tiene que tomar en cuenta las cosas anteriores que hicimos, para hacerlo directo. ¿Okay? Para hacerlo directo. Bien, preguntas. Preguntas. Preguntas o dudas. Algo que no entienda, pregunten. Profe, disculpe, no sé si no entendí o me enredé o cómo. ¿De dónde salió el 88? ¿Perdón? Sí, el 88 recuerda que estamos hablando de un compuesto que sabemos la fórmula, por tanto podemos sacar la masa de esa formulita. ¿Ve? 56 del hierro que está en la tabla periódica y 32 del azufre, eso me da 88. 88 corresponde a la masa de el sulfuro en la fórmula y el 56 el hierro que hay aquí. Es la sumatoria de las masas de los Correcto, dos. la sumatoria de las masas. Gracias. Pero observe que aquí estoy usando lo que yo conozco de la fórmula y acá estoy usando los datos del problema. Entonces aquí es importante cómo hace esa relación, ¿ok? Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, el ejemplo número 2, que es similar a ese, lo único que variaron las cantidades. Entonces, plantéelo para ver cuánto le da y me dice. Vamos a borrar aquí las cantidades estas. Recuerden que con suerte va a estar bien grabado, espero. Así que vamos a borrar aquí y solo vamos a poner los datos que me da el ejemplo número 2. Y ahí voy a llamar a otras personas para saber si están presentes. ¿Sí? Bien, mientras vamos a poner los datos. ¿Alguien dicta los datos que dice por ejemplo 2? ¿Cuánto hay de uno y de otro? Dice que qué cantidad de hierro se combinará con 18,8 gramos de azufre. ¿Cuál es la masa de el sulfuro de hierro que se obtiene? Observe que aquí me están pidiendo, ahí se ve, ¿verdad? Me están pidiendo cuánto se usa para reaccionar con esto y cuánto se produce. ¿Okay? Ahí no le están dando las dos cantidades. ¿Okay? Bien, ¿cómo lo plantearían? ¿Qué respuesta le daría?
Hágalo para ver cómo lo haría. Y si alguien lo quiere compartir o no, me lo dice, yo lo copio acá también. Puede ser las dos opciones que se puedan hacer. Bien, ¿alguien lo resolvió? ¿Se lo quiera compartir o dictar? ¿Cómo lo hizo? Yo podría hacerlo, profe. Ajá. Díganos para ver cómo lo... Lo primero que hice fue plantear la relación del azufre con el hierro. De forma así. Sobre el hierro, que es igual a pues 56 entre 32. Reemplazamos los gramos de azufre de los gramos de S con 18,8 y despejamos los gramos de hierro. Y despejando nos dan que esos son 32,9 gramos de hierro. 32,9, ok. Bien, ahora, ¿cuántos son la masa del compuesto? Ahora sabemos que aquí es, verifica si nos dio igual, 32,9 es 1, vamos. ¿Cuál sería la otra respuesta? Sería la suma de esos dos, ¿no? Porque son reacciones exactas. Es una reacción exacta, así que es la suma de esos dos, o sea que es 51,7. Esto es lo que nosotros llamamos conservación de masa. Si hace conservación de masa, es nada más la suma de los dos. 51,7. Bien. Bien, preguntas ahí. Observe que a ese es más sencillo, mientras no te dan tantos números que reacciona tanto con tanto, es más sencillo, ¿ok? Bien, tu nombre, el que hizo el problema. Yacer Vergara. Perdón, ¿me repites, por favor? Yacer Vergara. Vergara. Bien, Vergara. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Voy a volver a verificar la asistencia. Bueno, el ejemplo 3, ¿qué datos tiene? ¿Alguien nos dicta los datos del problema 3? En ejemplo 3 se tiene que qué cantidad de sulfuro de hierro se obtiene cuando se calienta 427,5 gramos de hierro con 95 gramos de azufre. Ahora que estamos usando el mismo problema, después podemos cambiar a otro, pero estamos usando porque ya conoce esa relación y para que se vea que esos mismos dos elementos se pueden buscar diferentes tipos de combinación. ¿Okay? Bien, entonces aquí tengo 427,5 gramos y aquí tengo 95. ¿Okay? Y le preguntan esta incógnita. ¿Cuánto se debe formar? Bien. Alguien plantéelo, vamos a pasar lista.
antes de que se me termine el tiempo. Y pasamos a la siguiente ley. Aquí está. Ahí vi que estaba Glenda Javier, que me habló varias veces. De los pocos que... Déjame buscar mi listita y a ver. No está. Acevedo. Presente. Ok. Gabriel Achu. Presente. Paolo Arena. Presente, profe. Aldo Aversa. Aversa Aldo. Beitía. ¿Qué? Beitía. Presente, presente, profesora. Benítez Holvin. Benítez. Pasando trabajo con el micrófono, Benítez hoy. Benítez. ¿Me escucha, No profe? se le escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí te Es que escucho. no sé por qué se activa y se desactiva cuando lo toco. Ya. George Bulgin. George. Presente. Desladier Carvajal. Presente, profesora. Boris Castillo. Presente, profesora. Castro Anabel. Presente, profesora. Perdón. Jonier Chacón. Presente, profe. Rebeca de León. Presente. Joan Espinosa. Presente. Juan Fernández. Presente, profe. Eicar Galvez. Presente, profe. Ricardo González. Presente, profe. David González. David. ¿Cómo van con el problema? ¿Ya lo resolvieron? ¿Alguien Ya me lo dice resolví, profe. qué respuesta le dio? Me da 261.25 gramos de sulfuro de hierro, más lo que sobra del hierro, que son 166.25 gramos de eso de hierro. Exceso hierro, ¿cuándo me dijiste, perdón? 166.25. Bien. Y el otro de sulfuro de hierro era .25, profe. Punto 25, no punto 5. Aquí es 25. ¿A todos le dio así? ¿A alguien no le dio así? ¿Dudas, preguntas? Si no lo resolvieron, si no, tu compañero nos puede decir cómo se hizo. González David no está, ok. Jonathan Hayot. Presente. Glenda Javier, dije que ya estaba por ahí. Erwin Lombardo. Presente. López José. Presente, prof. Oliver Loreto. Presente, prof. Madariaga, creo que me contestó en antes. Ok. Miranda Arón. Presente. Miranda Alanis. Presente, profe. Pascal Iván. Presente, profe. Pérez Ian. Pérez. Ian. Ian, ¿estás ahí? Presente. Ya. Philip Héctor. Presente. Regifo Edwin.
Ok, Edwin está hoy. Rengifo, Edwin. Ausente. ¿Quién resolvió el problema ahorita que me dijo la respuesta? Edwin Acevedo. Acevedo, ok, gracias Acevedo. Acevedo. Bien, Rengifo, Edwin está, Rodríguez GU, Presente, profe. Sánchez Jairo. Sánchez. Sánchez Jairo, ausente. La clase pasada creo que también estaba ausente. Bien. Tan David, le puse ausencia. Presente, profe, estoy aquí. ¿Estás ahí? Ah, bueno. Sí, sí, profe. Ausencia. Osman Josué. Josué. Tulipano Alexandra. Presente, profe. Valdespino Ahmed. Presente, profe. Valencia José. Aquí, profesora. Yacer Vergara también me dijo que estaba presente. Karen Kimball. Presente, profe. Yalesca Salazar. Presente, profe. Bien. ¿Alguien que no haya llamado? Moreno Yares, profesora. Moreno. Moreno Yares. Ah, sí, Moreno, te salté, disculpa. Estás ahí en la lista. Te salté. Bien. ¿Preguntas o dudas en el problema? ¿A todos les dio así? ¿No hay problema en la respuesta? Profe, yo creo que está mal porque si no hago cuenta no cumple la ley de conservación de la masa. Ya, Si vamos sumamos a ver. las dos, dan distinto. Bien. Sí. Lo que dice su compañero, ¿quién fue, perdón? Valdespino. Valdespino tiene razón, sí. Esta es la respuesta. Cuando sumo esto, me debe dar ¿cuánto? La suma de estos dos. ¿Ven? Esto es lo que hay antes. Esto es al inicio. Esto es lo que hay al inicio. Y esto es el final, ¿no? Y si que se cumple la ley de conservación de la masa, que debe cumplirse, perdón, debe ser igual. Entonces, vamos a verificar la respuesta de los datos para ver si es que sumamos bien o sumamos mal. Bien. Ok, ¿quién les dio que da en exceso? $427, lo que dice ahí, más 95. Se debe ser... Bien. Vamos a ver. ¿Cómo lo hicieron? ¿Se lo sacaron primero uno, después otro o lo hicieron directo? Es decir, si hicieron hierro azufre, lo que está preguntando la profesora. Hierro azufre. 56.32. Y si alguien hizo las cantidades que hay aquí. Vamos a usar 95 por ser el número más pequeño. No necesariamente siempre es así. Y esta es mi incógnita. O si lo hicieron de la otra forma. Observe que la profe usó arbitrariamente este porque lo vio más pequeño, pero no todas las veces se debe cumplir así, ¿ok? No necesariamente siempre el que está en menor cantidad es. Entonces, si lo hizo de esta forma, se lo hizo de esta forma. De esta forma sería 88, 32, y aquí sería 95, y aquí sería la incógnita. Es las dos formas de hacerlo. En estas dos formas, como lo haya hecho, debe dar exactamente igual, ¿ok? La respuesta de esto sí es que está bien y todos coincidimos en esa respuesta, ¿ok?
Bien, entonces verifiquemos. Si alguien la hizo así, me dice qué gramos de hierro da. Y aquí me dicen qué gramos de sulfuro se forman, dependiendo de lo que haga. Alguien verifique si la profesora está como lo hizo, si está reemplazado bien y si eso fue lo que hizo usted, ¿ok? Profe, según lo que me da aquí, en los gramos de hierro serían 166,25 como le dio el exceso al compañero anteriormente. 166,25. ¿Ok? O sea, aquí me está diciendo es que para 95 gramos, recuerden, siempre que le da el numerito, interpreten el valor que le está dando ahí, ¿ok? No, y analicen, ¿no? Porque en función de eso, saben si su respuesta es correcta, ¿ok? No nada más ver el numerito, sino ver qué significa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Buscando la cantidad de hierro que reacciona con 95 gramos de azufre. Por tanto, me está dando esto. Esto es lo que reacciona con 95. ¿Cuánto tengo? 425. Por tanto, tengo más hierro de lo que necesito. ¿Ok? Para 95. Y de la otra forma... Ajá, ¿cuánto me da aquí antes que pasemos allá? ¿Cuánto me debe dar? ¿Cuánto me debe dar ahí la respuesta? ¿Qué tengo que hacer aquí después que tengo estos gramos para obtener el sulfuro? Restarlo. ¿Restarlo? ¿Con quién? ¿Qué vas a restar? Dime qué restas para saber qué estamos buscando, ¿ok? Sería lo de los 400 para sacar el exceso como tal, de los 427,5 menos los 166,25. Correcto, que ahí sacas el exceso de hierro. ¿Cuánto te da ahí? Sería 261,25. Muy bien. Entonces, pero para obtener el azufre, ¿qué debo hacer? El sulfuro de hierro, perdón. Ahora lo que ando buscando es eso, para ver si me coincide el valor que le dio a su compañero. Ok, lo hice de la otra manera que tiene su mano izquierda, a su mano derecha, perdón, y me da exactamente lo que le da el compañero, 261,25. Muy bien. ¿Okay? Cuando usted lo hace acá, al que lo hizo acá, lo único que tiene que hacer es sumar 95 más esto y le debe dar, una vez que usted tiene la cantidad de hierro que reacciona, la cantidad de azufre que reacciona, por conservación de masa debe sumar 2 y le da esto. Si le da acá, le va a dar esto. Observe que da la misma respuesta, pero de diferente forma. ¿Okay? Entonces, aquí Una pregunta. lo único que el compañero nos dio el dato mal. Estaba dando era el hierro que reaccionaba y no el que está en exceso. Sí, ¿quién iba a preguntar? Perdón, dime. Yo, Aaron Miranda, para ver si podía repetir por qué se le sumaba los 95 gramos. Bien. El lado izquierdo. Ok. Lo que hay que ver es que son dos formas de hacer el problema. Y las dos formas estamos buscando cantidades diferentes. En este, solo lo estamos buscando la cantidad de hierro que reacciona con los 95 que la profesora escogió. Si alguien escogió lo otro, va a ver que le va a dar una cantidad diferente, ¿no? Más grande y que no es real. Entonces, aquí estoy sacando solo hierro, ¿sí? A partir de lo que reacciona con azufre. Acá estoy sacando el compuesto, ¿ok? Entonces, este valor no es el mismo que esto solo representa hierro. Este representa el compuesto total. Por tanto, para obtener el compuesto total, yo debo tomar en cuenta la cantidad de azufre que me está diciendo el problema que reacciona. 95 es lo que reacciona más 166, por eso al final lo sumo. Y esta respuesta sí es igual a esta porque estamos hablando del mismo compuesto o la misma especie o la misma sustancia, como quiera ver.
Aquí no, aquí solo estoy hablando parte de la sustancia. Entonces, cuando usted utiliza este método, tiene que verificar si le están preguntando en el problema, en el contexto del problema, si es hierro que reacciona, si es azufre que reacciona, por poner cualquiera de los dos, o si es el compuesto total. Entonces, eso es lo único que tiene que tomar usted en cuenta para al final dar la respuesta, para ponerle igual. Entonces, por eso es que aquí sumamos. Porque el problema preguntaba, creo que cuánto se formaba de este a partir de esas dos cantidades. ¿Ok? A partir de esas dos cantidades. Listo, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profesora, Sí, dígame. esto que estamos haciendo es reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿verdad? Sí, es más o menos eso, porque es lo que conocemos hoy día, pero al inicio, cuando la ley de la química, nadie hablaba de reactivo en exceso ni reactivo limitante. ¿Ok? Tal vez decían lo que sobraba o que pesaban antes, pesaban después y veían que las cantidades eran iguales antes y después y no consideraban si se obtenía todo el producto que buscaban o no. Pero hoy día con el conocimiento previo que usted tiene y nosotros y del concepto de mol y de reacciones y de reactivo, le estamos dando un nombre a lo que estamos haciendo para que usted extrapole el concepto y lo entienda de esa forma. ¿Okay? Pero es importante señalarle que cuando se hizo estas leyes no se conocía el término reactivo limitante, reactivo en exceso, ¿ok? Nada de eso. Solo se pesaba antes y después y se comparaba cantidades en masa. Más adelante con todas estas cosas fue que y el descubrimiento de esa unidad que llamamos mol y todo lo que se conoció de las reacciones que hoy día nosotros usamos exceso o limitante para decir qué reacciona, qué no reacciona, pero exactamente sí es el concepto que usted maneja de reactivo limitante y reactivo en exceso, exactamente. Por eso es que se lo hemos dado de esa forma, porque ese conocimiento previo que ustedes tienen les sirve para entender lo que estamos haciendo. ¿Okay? ¿He contestado a su pregunta, Fernández? Sí, profe, sí. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? Algo que no han entendido. Observa que usamos el mismo elemento con tres situaciones diferentes del problema. Dos en de que se conocían los elementos y una donde nada más se conocía uno de los elementos. Se pregunta el mismo producto que se forma y al final sacamos una cantidad que sobra en dos de esas situaciones. ¿Okay? Es básicamente lo mismo que le pueden preguntar en cualquier problema. ¿Okay? Es lo único que... Lo más importante que siempre le voy a señalar es que ese numerito que hace, interprételo en función de lo que tiene. Porque así mismo usted sabe si lo que está haciendo, la respuesta que obtiene usted es correcta o no. ¿Okay? Es correcta o no. Por ejemplo, ¿por qué quiere algo más de esto antes de que la profesora le explique por qué? Siempre le va a decir ese valor lo interpreta en función de su situación. Algo que no se haya entendido, recuerden, hay dos formas de hacerla. Lo único que al final usted debe saber es qué le están preguntando. Si cuánto reacciona de un elemento, si cuánto se produce del producto que se quiere o del compuesto que anda buscando. ¿Okay? Siempre debe estar en el contexto de la respuesta. Bien, entonces, ¿por qué le decimos? Bien. Generalmente, si no es con los exámenes, el examen final, el semestral final, siempre se hace de escoger mejor respuesta. ¿Okay? No de escoger la respuesta correcta, escoger la mejor respuesta. Si a usted le colocan, por ejemplo, el enunciado que dice el problema y le dicen cuánto se produce de este señor, respuesta A, siempre le ponemos la más obvia. Cuando usted suma esto, le va a dar, ¿cuánto le va a dar ahí? 16.
522. 526. Verifica para ver si es la respuesta A. ¿Cuánto se forma de FO? Verifiquen nada más el número. La respuesta B, 166.25 gramos de FX. La respuesta C, 261.25 gramos de FX. ¿Qué otra respuesta le podemos dar? A veces le buscamos otra más. ¿Okay? 400. Otra más que se me queda. ¿Okay? Y a veces ponemos dos más. La sumatoria, profesora, es 522.5. 22, seguro. Sí. 427.5 más 95, 522.5. Sí. Ok, gracias. 166, que fue lo que le dio uno. Y cuando usted usa este y se olvida de esto, creo que da otra respuesta más. Que dan otra respuesta cuando dan en función si usted usa este en lugar de este. ¿Okay? Al final le decimos que todas las respuestas que ponemos en el examen se va a parecer a todas las opciones que usted pueda hacer en ese problema. ¿Okay? Todas se van a aparecer, las respuestas. Lo que lo hace diferente es que si usted interpreta ese número, usted va discriminando qué respuesta está mal. Por ejemplo, esta va a saber que es en función de hierro. Esta y esta están en función del mismo producto y lo que ponemos acá puede estar en función del mismo producto. Pero de todas, usted tiene que saber cuál es correcta porque una está en función del elemento que está en exceso o las cantidades que están en exceso. Al final es importante que eso, ponerlo en una calculadora, le dé una respuesta numérica. Usted sepa interpretar esa respuesta numérica en función de lo que está ocurriendo en el problema. ¿Okay? No nada más es ponerlo en la calculadora porque generalmente la respuesta más obvia que dicen todos los estudiantes, la calculadora se equivocó. Eso yo tenía la respuesta bien, pero la calculadora se equivocó o algo pasó. Pero siempre es la calculadora la que tiene la culpa. No el operario. Así que importante es no nada más ver el contexto de cantidades, sino interpretar cada cantidad que te da y quién le está preguntando el problema. Ok, entonces preguntas ahí. Vamos a ver antes que se nos termine el tiempo, plantear un poquito la ley de proporciones múltiples. Ley de proporciones múltiples. Bien. Bien. Alguien me dice cómo habíamos definido, qué establece esa ley. Profe, si puede subir un poco la computadora. Bien, la ley de proporción múltiple que es del señor Dalton. Vamos a subirla un poquito. Ok, Dalton, el señor John Dalton. ¿Qué establece esa ley? ¿Qué nos indica esa ley? ¿Alguien me puede leer lo que encontró con la ley de Dalton? Yo, profesora, cuando dos sustancias simples se combinan y al hacerlo pueden formar más de una sustancia compuesta, los pesos de una de ellas que se combinan con un peso fijo de la otra guardan entre sí una relación dada por números sencillos. Bien. Aquí, esas dos sustancias o dos más sustancias pueden ser dos elementos, ¿no? Dos o más elementos o sustancia pura, si lo quiere ver, forman más de un compuesto y un compuestos diferentes, ¿ok? Importante. La masa fija de uno se combina con la masa de otro, o sea que uno de estos está fijo. Aquí es importante que va a ser dos o más compuestos diferentes. En proporciones definidas siempre era el mismo compuesto. El mismo compuesto
tienen una proporción determinada para obtener ese compuesto, ¿no? Cloruro de sodio, agua, etc. Aquí hay dos compuestos y los dos compuestos tienen que ser diferentes, pero formados con los mismos elementos iniciales. Y en ese caso, los elementos, las cantidades de uno elemento va a estar fija. Traducido en otras palabras, o traducido en cristiano para usted, ¿qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, CO, los elementos carbono y oxígeno, y ellos se combinan, pueden formar más de un compuesto diferente. ¿Cuáles serían? CO, ¿qué elemento puede formar? Digo, ¿qué compuesto puede formar esos dos elementos? El monóxido de carbono y el dióxido de carbono. CO2. ¿Bien? Estos dos elementos pueden formar dos compuestos diferentes. Uno que nosotros conocemos como monóxido de carbono, el cual es tóxico, en espacio cerrado nos podemos asfixiar. Y el dióxido, que también es un poquito problemático porque es un contaminante que hace el efecto de este invernadero. Bien, entonces los mismos elementos forman dos compuestos diferentes con esos mismos elementos. El SO2, el SO también hace lo mismo. Vamos a poner dos, digo que son dos. ¿Okay? En este caso yo puedo tener, vamos a poner el SO2 y el SO3. Observe algo, que por ejemplo para este compuesto aquí yo tengo 12 y aquí tengo 16. Aquí tengo 12 y aquí tengo 32. Aquí tengo 32 y aquí tengo 32. Aquí tengo 32 y aquí tengo 16 por 3, que es 48. Entonces, cuando hablan, a esto se refiere. Que siempre va a haber una masa fija de uno de ellos. En estos casos, lo vemos en función de la fórmula, pero no necesariamente tiene que ser en ese número. Las masas fijas pueden ser en cualquier número que nosotros fijemos, como vamos a ver en los ejemplos que usemos. Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta que tienen que ser compuestos diferentes con los mismos elementos. ¿Okay? Con los mismos elementos. Si buscamos la proporción, para CO2 siempre se va a formar una proporción definida y para este también. Cuando estas proporciones no me dan iguales, estamos hablando de compuestos diferentes. ¿Ok? Siempre que las proporciones me dan diferentes, sabemos que son los elementos, los compuestos que se forman son diferentes. Si la proporción me diera igual, quiere decir que estamos hablando del mismo compuesto. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estamos tratando de decirle? Bien, vamos a terminar ahí. En la próxima clase vamos a ver los ejemplos de proporción múltiple y la teoría atómica. Entonces, los ejemplos que siguen vamos a verlos para la próxima clase. ¿Preguntas, dudas de lo que hemos visto hoy? ¿Preguntas o dudas? Muy bien. Ok. Entonces vamos a terminar aquí el día de hoy, que son las 11:50. Vamos a terminar, no sé a qué hora termina la clase, creo que a las 12, ¿no? Podemos terminar un poquito antes porque no nos hemos tomado el break del receso entre horas. ¿Preguntas o dudas?